Merci. Olele, olele, moliba makasi. Olele. Kaixo, asteko eskerrak eman nahi dizkizuegu, Patxi Ganda ikastolako 3. mailako lagun guztiei, gu gonbidatzeagatik, gu ere proiektua kontatzera, eta egin duzuen lan guztiagatik, mila esker, eta orain kontatuko dizuegu beste guztiei ere, gure proiektua zertan datzan. Hola, somos Maite e Ismael, os vamos a contar un poquito sobre el proyecto Manuela. Y bueno, antes de nada explicar que el proyecto Manuela está anidada en una ONG muy conocida para la Ikastola, que es Solidarios con Arúa. Creo que habéis colaborado durante muchos años con otro proyecto de esta ONG, que es Bura Music Project, así que a algunos os sonará. Bueno, gu duela urte batzuk Ugandan egon ginen, bidaia batean, eta han ezagutu genuen Manuela izeneko neska bat. Neska hau ezagutu genuenean 5-6 urte izango zituen, eta berehala konturatu ginen ez gaitasunen bat zeukala. Eta berari esker ezagutu genuen ez gaitasunak Afrikan dituen berezitasunak edo ezaugarriak. Gracias a Manuela descubrimos cuál era la realidad de las personas con discapacidad en África en general y en Uganda en particular. Nos dimos cuenta de que los problemas que sufren estas personas por el hecho de tener una discapacidad son graves. Por poner varios ejemplos, una de las consecuencias más graves es la invisibilidad. Ikusezintasunaz gain, gizartearengandik jasotzen duten diskriminazioa da beste ezaugarrietarako bat. Y aparte de la discriminación, pues sufren abandonos, agresiones sexuales, además de otro tipo de discriminaciones bastante graves. Hori dela eta guk erabaki genuen proiektu bat martxan jartzea. Proiektua Ugandan kokatzen da, Moyo izeneko herrian, hain zuzen ere, Ugandako iparraldeko herritxo batean. Nuestro proyecto se va a desarrollar en Moyo, al norte de Uganda, y tiene 3 pilares básicos que vamos a intentar atender. Por un lado tenemos a los niños y niñas con discapacidad, por otro lado tenemos a las familias de estos niños y de estas niñas, y en tercer lugar la comunidad. Esan bezala, hori lehenengo zutabea behar bereziko aurrek osatzen dute, eta beraiekin maila terapeutikoan lan egingo da, alde batetik eta baita ere integrazio mailan. Bestetik familiak. Las familias también hay que atenderlas, hay que darles la formación, las herramientas adecuadas, tienen que coordinarse entre ellas, tienen que conocer que la realidad que están viviendo ellos, que muchas veces está oculta al resto de las personas, pues es compartida por otras familias, entonces se tienen que ayudar entre ellas. Entonces lo que tenemos que hacer es juntarlas y que trabajen juntas para apoyarse los unos a los otros, porque al fin y al cabo estos niños y estas niñas el mayor tiempo lo van a pasar con sus familias durante su vida. Y por último, es muy importante también trabajar la visibilidad en comunidad, ¿no? Oso garrantzitsua da ere hori gizarte mailan testu inguruan familia eta bereziki haur hauei bisibilitatea ematea beste guztiak bezala gizartean bere tokia aurki dezaten. El proyecto lo hicimos público hace 6 meses y bueno, hemos conseguido que haya personas que se han hecho socias de la ONG, y gracias a esas personas, a los socios y a las socias, hemos conseguido ya contratar a 3 personas que ahora en este mismo momento están haciendo unas prácticas en un centro similar, y a partir de julio pues empezarán ya a dar servicio en Moyo. Eta informazio gehiago nahi izanez gero, web horria martxan dugu, orduan hor aurkitu gaitzakezue, manuelaproiektua.com. Si queréis poneros en contacto con nosotros y nosotras, o queréis más información sobre el proyecto o las ventajas fiscales que tiene el colaborar con la ONG, pues podéis visitar nuestra página web proyectomanuela.com. Eta bukatzeko, hori, mila esker gurekin kontatzeagatik eta nahi duzuen arte. Vale, agur, ongi izan.
moliba makasi. Olele, moliba makasi. Ekintza hau guk hau bezala beste hau desgaitasunari laguntzeko balio izan du. Asko ikasi dugu bidean. Hau guztiak eskubide berdinak eduki beharko genituzke. Bizi garen tokia kontutan hartu gabe. Esta actividad nos ha servido para ayudar a otros niños y niñas, pero hemos aprendido mucho por el camino, ya que todos los niños y niñas del mundo deberíamos tener los mismos derechos independientemente de dónde vivamos.